Pues hoy seguiremos con estos temas monográficos que se han ido haciendo durante el verano. Estos temas monográficos son esenciales. Bueno, la última vez estuvimos hablando sobre la importancia del cuerpo. Esta vez le vamos a dar importancia al cuerpo, pero no al cuerpo en sí. ¿A qué hago referencia? Es quizás uno de los mayores errores que tiene la humanidad, que es creer que nosotros somos el cuerpo, vincular todo lo que es el sentido de nuestra vida al cuerpo, de tal manera que cuando decimos quiénes somos hacemos referencia a esta zona de aquí, creyendo que estamos señalando al cuerpo, es decir, yo soy mi cuerpo. No, nosotros habitamos en el cuerpo. El cuerpo es simplemente un vehículo de manifestación. Es como el conductor que está ocupando un coche. El que se traslada es el coche, pero el que está dentro de sí es el conductor. Nosotros tenemos un espíritu, que en esencia es lo que somos. No es la identidad física la que marca nuestro destino, aunque para la mayoría de la gente lo físico es lo más importante. Al vincularnos a ellos en nuestro desarrollo desde que somos pequeños, a nuestro cuerpo físico, y también en el sistema de educación, de sentimientos, de familia, de sociedad. Pero que, aunque físicamente eso es lo real, lo comprobable, sabemos que existimos porque tenemos cuerpo y porque vemos cuerpo a los demás. Pero el tema de hoy no es el cuerpo en sí como materia orgánica, como elemento físico, sino que es nosotros como ente energético. No una energía abstracta, sino una bioenergía, una energía de vida. Nosotros somos como una base receptora de energía, expansora de energía y también generadora de energía. En definitiva, lo que somos es como una batería bioenergética. Si nos consideramos físicamente, entonces todo es la salud, tiene que ver con el mundo físico, tanto la salud física como mental, y lo que estamos buscando son tratamientos mecánicos, tratamientos físicos. A través del tratamiento físico creemos que nos estamos sanando, pero solo es en parte. Estamos como reparando el vehículo, pero si el conductor que está dentro no es consciente de sí mismo, es decir, no es consciente de su naturaleza bioenergética, está trabajando en vano. Es como si lo más importante fuera cuidar el cuerpo físico, que tendrá su deterioramiento, aunque con todo con eso es importante porque tenemos que conocer que es el vehículo de manifestación. A ver cómo enlazo yo esto. No creáis que es fácil para mí trasladar una serie de conceptos que son vivencias. Algunas personas a veces me dicen que qué experiencia personal tengo. No es importante mi experiencia personal, pero sí alguna de las experiencias que tengo es haberme encontrado con una realidad no física, sino que es una realidad sensitiva. De tal forma que personalmente me ha condicionado más el mundo energético y le he dado casi tanta importancia como el mundo físico, hasta que en un momento determinado descubrí que todo lo que había, digamos, desajustado en mí no era tanto cuestiones físicas, aunque buscaba pues si eran causas de enfermedades físicas, pues problemas de estómago, era algún problema de funcionamiento sensorial. Me ocurría cuando era pequeño, algunas veces lo he comentado y a muchas personas también les ocurre, es de que en algunos momentos determinados de mi vida sentía de que perdía la percepción física. Es decir, a lo mejor era llevado por momentos de angustia o por unos momentos de enclave, de tal forma que llegaba a tener hasta miedo de mí mismo, de estar a solas. Cuando me dejaban a solas en casa, no tan solo era miedo a quedarme solo en casa, sino que era miedo a que me volviera determinadas sensaciones. Una de ellas es de que en las manos sentía como unas esferas muy grandes. Sentía que esas esferas crecían y que me iban como asfixiando. Es como si estuviera llegando a mi garganta y creía que en un momento determinado esas esferas me aplastarían. De tal forma que iban creciendo y me aplastarían. Unas veces esa sensación era inducida por quizás un estado de enfermedad físico, a lo mejor estaba pasando un resfriado, estaba pasando anginas o alguna cosa, y en el momento en que pasaba a ese mundo que diríamos de la fiebre, que me subía un poquitito la fiebre, sentía como si un peso grande estuviera en mis manos, en mi cuerpo, y es como si me estuviera como aplastando.
eso no lo llegaba a sentir, pero al margen de ese proceso, febril o vinculado a la enfermedad, simplemente con el hecho de sentirme en la habitación a solas, algunas veces sentía que en las manos había quizás un temor de sugestión, es como si fuera creciendo una esfera, y esa esfera me llegaba como a aplastar, y incluso la percepción que tenía de la realidad es como si se estuviera difuminando y como si se abriera, no digo un portal, pero es como si la realidad física pasara a ser una realidad semietérea, semilicuada, y pasaba a sentir que había como una densidad que me estaba como aplastando. Eso por un lado. Luego, por otro lado, era a veces que entraba en el mundo onírico, no me atrevo a decir al mundo de los sueños, y entraba como una especie de toboganes. En un tobogán, a veces en ese tobogán me perdía y la percepción se me distorsionaba. Incluso a veces el mecanismo mental se me aceleraba y entraba como en un tobogán numérico. Es como si aquello fuera a absorberme, como en un estado de vértigo, un vértigo que no sabía exactamente hacia dónde me llevaba. Inmediatamente el cerebro quería como concretizar aquello y empezaban a aparecer cuentas numéricas, es decir, es como si estuviera continuamente, tuviera la necesidad de estar contando. De esto me acuerdo a los personajes de Barrio Sésamo, que había el conde Drácula o Drúcula, lo que sea, que tenía esa especie de enfermedad de estar continuamente sumando las cosas, restándolas y demás. Pues es cierto, es decir, en eso casi ese lenguaje de la numerología cobraba sentido. Igual que otras veces me sentía fascinado por el mundo de la geometría. Es decir, es como si la geometría se estuviera como estructurando. A ver, estoy haciendo un prólogo porque me cuesta a veces entrar directamente al tema, porque el tema no es vayamos al meollo de la cuestión es de que nosotros somos una especie de batería bioenergética y tenemos que asumir que somos esa batería bioenergética, no que simplemente somos un cuerpo físico. Entonces ya digo, pues partía de esta primera sensación creciente en las manos, una sensación también creciente en el cuerpo, envolvente también alrededor, y luego también algunas veces sentía de que en un estado a veces inducido, a veces sugestionado, es como si me estuviera saliendo del cuerpo físico, de tal forma que algunas veces me encontraba flotando por encima del armario de la habitación, y eso es lo que la gente considera que es una proyección astral, un desdoblamiento astral. No le di mayor importancia a todos esos mecanismos hasta que alguien en los estudios primarios me enseñó a relajarme. Y ahí estuvo el sentido de las cosas, porque digo, bueno, pues si aprendo a relajarme ya no me ocurrirán estas cosas que son como angustiosas, sensaciones de volúmenes, sensaciones también de que no controlaba ese proceso mental de entrar en toboganes, incluso el mundo de los pensamientos. Es como aquel traerse el trabajo a casa, si tenía alguna cuestión pendiente en la escuela o tenía alguna cuestión pendiente en la sociedad, pues aquello empezaba a dar como vueltas. Llegó también un tiempo, que sería el tiempo de la pubertad, que al despertarse la energía de la sexualidad, eso también me producía una especie de no entender exactamente de dónde salía esa especie de fuego que no podía llegar a controlar. Es decir, era como si estuviera como incendiado. Supongo que lo que estoy contando es una experiencia normal para todo el mundo. ¿Dónde está lo que se sale? Es que intenté darle respuestas a eso. Mis padres, los pobres, cuando les comentaba que sentía que me perdía en la percepción, ellos, y con buena intención, pues me llevaron a lo que dirían los médicos. Mi padre trabajó durante una temporada de jardinero, y para la persona que trabajaba de jardinero, ella era médico. Y no sé si era médico, que trataba cosas de enfermedades, de carácter emocional o mental o lo que sea. Bueno, sea como sea, me encontré una vez que me llevaron al hospital y me colocaron aquellos que colocan aquella especie de como si fuera una especie de gorro de estos de nadar, es decir, una capucha, y con una serie de electrodos
en el cerebro, y entonces con esos electrodos iban saliendo pues los registros normales. Y allí me encontré con dos cosas, la actitud positiva y la actitud negativa. La actitud positiva es de que en mi infancia había leído muchos tebeos o cómics de esos americanos donde salían personajes que con sus mutaciones tenían poderes y tenían cosas peculiares, los clásicos de la Marvel, y digo, bueno, debe haber algo peculiar, pero por otro lado, claro, uno dice, quizás me están tratando como una persona que tiene dificultades psíquicas, por decirlo de una manera. Bueno, pues eso que eran dificultades de percepción, ellos estaban angustiados porque en aquellos tiempos que yo nací, las familias, los matrimonios solían tener más o menos como media 3 hijos, y anteriormente habían tenido las familias más hijos, es decir, 4, 5, 6, 7, era lo normal en aquellos tiempos. Ahora ya veis que prácticamente la gente ya no tiene descendencia. Eso lo hago como referencia porque a veces la gente cuando dice, bueno, ¿con qué autoridad te colocas delante de las cámaras y estás hablando de estos temas? No en esta historia que era, digamos, una cuestión accidental o circunstancial. Tengo también que reconocer de que esto hay una historia personal. Yo no soy una persona que haya nacido a los 9 meses, sino que nací a los 7 meses. Es decir, soy un 7mesino. Por tanto, aquellas personas que consideran que se puede eliminar la vida antes del nacimiento, pues decirle que a los 7 meses el ser humano está formado y que es consciente. Pero eso me trajo también problemas, porque fue debido a una caída de mi madre, según me cuentan, que se aceleró el momento del parto. Y pasé los primeros tiempos de vida en el mundo físico pues en una fase de inadaptación, de tal forma que me tenían que sobreproteger. No había la incubadora como tal, sino que bueno, se ve que lloraba mucho y tenía ciertas tensiones. Y bueno, una vez hablando con esos seres que decimos de realidades no físicas, digo, bueno, ¿por qué tuve estas dificultades de llegar aquí al mundo físico? Me dijeron, bueno, nadie dijo que era sencillo o que era fácil, simplemente que la vida es como es y uno la acepta en las condiciones que venga. Hago esta introducción para decir de que, en principio, aun teniendo un cuerpo físico, aun teniendo, digamos, una realidad y un entorno que es un mundo concreto, que es similar a todo el mundo, había elementos energéticos sensitivos que me hacían tener la cabeza en otra dimensión, en una dimensión no física. A veces estaba en la clase, digamos, en el colegio de primaria, y cuando miraba y los ojos perdían la perspectiva, los ojos modulaban en otras frecuencias, de tal forma que también, si estaba mirando hacia donde estaba el profesor con la pizarra y demás, aquello se me alejaba, se me iba a producir como una visión de infinito, y empezaba a sentir vértigo de en qué aula estoy. Eso quiere decir que los ojos pueden modular como si fueran frecuencias diales que están más o menos pues sincronizados. Es como una emisora de radio, que es en la que estamos todos, pero que de vez en cuando la mirada puede rayar otra dimensión, ¿no? Es decir, y luego me acostumbré también a hacer técnicas personales para serenarme, que era sentarme a veces en la cama, otras veces era en la alfombra en el suelo, y una sensación normal era sentir el cuerpo y expandir, como si fuera una especie de sensación alrededor. No sabía exactamente lo que era, pero para mí era placentero sentir el cuerpo físico y expandirlo. Cogía toda la habitación, y si tenía un entorno más o menos agradable y con una cierta música, solía ponerme músicas pues suaves, el concierto de Aranjuez, el Lago de los Cisnes, o músicas inductivas, algunos conjuntos de esto, de lo que dirían música electrónica. Eso me hacía, digamos, no buscar simplemente la relajación y la quietud, sino que me colocaba en un estado de percepción que la vida cobraba sentido. Las manos sentían, el cuerpo sentía, podía notar todo el entorno, y en ese entorno producía un estado como de expansión y de gozo. Es lo más similar, que luego en el tiempo he ido averiguando, al sentimiento de Francisco de Asís cuando entra a un estado de comunión y habla
del hermano Sol, de la hermana Luna, del hermano Agua. Es decir, todo alrededor empieza a cobrar como vida. Esa es la etapa inicial, el cómo a una persona, ya desde la infancia, se le abre ese mundo de percepciones sensitivas. No eran, así como otras personas tienen el mundo de acceso al de la visión, el mío era un mundo sensitivo. Es el cuerpo físico, es algo más. Llegó incluso una etapa, que esa etapa ya es de la juventud, que sentía como si el pecho estuviera aprisionado, como si tuviera aquí una carcasa, como si esto estuviera cerrado, y necesitaba abrirlo. Si habéis visto el personaje de Superman, que cuando hace así se desgarra la camisa y desde aquí sale la S y demás, pues sentía la necesidad de romper esta zona de aquí para que pudiera emanar un tipo de fuerza. Eso era difícil, porque sentía el tapón y la necesidad, pero no sabía cómo se hacía. Es decir, simplemente me asfixiaba. Sí que es cierto de que eso es la etapa de la juventud, es decir, la etapa que uno pasa de ser niño, que es una especie de mundo de sobreprotección, eso que ahora le dan el llamar el espacio ese de confort, de seguridad, y al entrar en esa energía enseguida tenía como una especie de respuesta. La respuesta es: necesitas la otra parte. La otra parte sería soy hombre, es decir, soy varón, y enseguida que se despertaba esa energía, esa especie de fuego que ardía por dentro, y al sentir esta especie de carcasa, de coraza que aquí me cerraba, sentía que enseguida me venía la idealización del elemento femenino. Y entonces es como si la mente estuviera relacionando esa sensación corporal, energética, esa sensación de fuego, con la necesidad de abrazar, de estar cerca de una chica. Entonces era muy enamoradizo. Me podía enamorar de una vecina que vivía en el mismo edificio que yo, me podía enamorar de una chica del colegio, me podía enamorar prácticamente de casi todas. Es decir, y aquellas que me daban pie a esta especie de encuentro, el psiquismo y todo empezaba como a dirigirse hacia esa persona y se producía lo que en psicología se llama el amor platónico, de tal forma de que la motivación para que esto pudiera abrirse era poder contemplar cómo aquella chica de mi edad que había conocido en algún grupo, pues iba al colegio y me hacía el encontradizo solo por verla, es decir, necesitaba aquella imagen, necesitaba aquella sonrisa, necesitaba aquella presencia, porque aquello apaciguaba esa especie de sensación claustrofóbica y a la vez me expandía en una especie de lirismo. Es lo que vulgarmente sería como el amor platónico. Lo necesitaba, era como una especie de necesidad. Todo esto tiene que ver que con el tiempo, la forma en que he tenido de vivir la sexualidad y la relación con la mujer es una forma físico-energética, es una relación bioenergética, es física porque hay contacto, hay fusión, hay relación de encuentro corporal en el pecho, en los genitales, en los labios, en los brazos, pero no se limita ahí, no se limita simplemente al cuerpo físico, como a veces muestra el mundo, digamos, de las películas que son de ese tipo. Y claro, una cosa es la parte física y otra cosa es que a través del físico entramos en contacto con un mundo de energías. Todo esto que me ocurría de pequeño, que le puede ocurrir a la gente, no hay más peculiaridades, hizo que durante un tiempo, pues bueno, intentara averiguar de qué iba todo esto, no lo entendía. A veces vía pues películas o cosas de carácter oriental o de carácter filosófico que parecían dar respuestas, pero eran respuestas muy ambiguas. Es una sensación de conformidad con el mundo, de aceptación de lo que somos, esta filosofía que viene un poquitito del orientalismo tipo budista y demás. Pero eso no me acababa de cuadrar hasta que me puse de lleno, cuando ya tuve la oportunidad de abandonar incluso el entorno donde estaba viviendo, me dediqué a buscar en sitios que hacían cosas. Me encontré
con comunas que eran en aquellos tiempos, a principios de los 80 aquí en España, pues que hacían, pues eso, hacían yoga, hacían meditación, hacían alguna cosita de estas, no tanto como con el tiempo, que ha sido ya todo un mercado. Entonces era incipiente, es decir, aquí había una estructura espiritualmente católica, y esto da unas bases morales, pero a la vez esas bases morales tienden a reprimir y decir, bueno, sí, está bien que te enamores de las chicas, está bien que las necesites, estás bien, incluso cuando aquí se llegó en la etapa del destape, bueno, digamos de la transición que llamaban democrática, estaba vinculado al destape. En las revistas salían las chicas con los pechos en alto, luego todo esto ha ido desapareciendo, la gente parecía de que libertad quería decir ver el elemento femenino, aunque ahora todo este movimiento woke y no sé cómo clasificarlo, de una especie de feminismo patológico, no el feminismo que había en aquellos tiempos. Todo se vinculaba a esto, incluso los programas incipientes de televisión siempre tenían un elemento erótico. Es decir, había un concurso que era el 1, 2, 3 y salían las azafatas vestidas muy insinuantes y aquello hacía de que subiera el tono. Es decir, el programa producía atracción, gustaba a las mujeres, gustaba a los mayores, gustaba a los hombres, gustaba a todo el mundo, estaba bien hecho. Entonces, ahí hay historias que poquito a poco han ido desencadenando en otras cuestiones que son de mayor trascendencia. Y son de mayor trascendencia porque explican la razón de nuestra vida. En esa etapa que para mí fue entre la frustración, la represión y el anhelo, es decir, la frustración por sentir una fuerza que uno no sabía qué era, incluso casi llegaría a considerar hasta patológica, es decir, es como si el hombre estuviera digamos indefinidamente abocado a ser una especie de obseso sexual y descontrolado. Parece que estemos fuera de sitio. Ya lo estáis viendo también, que suelen negativizar al hombre, le suelen dar una apariencia como que es un ser incontrolado. Incluso en el Islam así lo ponen, es decir, la mujer la tapan tanto para que no provoque al hombre, porque el hombre no se controla y está fuera de sí. Todo esto es verdad y es mentira. Hasta que no se obtienen las respuestas adecuadas, la forma de canalizar esa energía. Luego está todo ese entorno espiritual que ha hecho una apología que para mí ahora en este tiempo consideraría que es el gran defecto, digamos, al no darle respuesta adecuada a esa energía, ha hecho que aquellas personas que creen que la espiritualidad está vinculada al celibato, como quería decir, ser espiritual quiere decir cortar esa fuerza y simplemente dedicar la energía, las emociones, el pensamiento a lo sagrado. Y lo mismo ocurre en el mundo oriental, es decir, ese celibato de los monjes que se aíslan, que están allí encerrados intentando entender y hacer circular su energía o canalizarla. Ahora con el tiempo veo que esa es una vía que quizás durante un tiempo se ha producido y quizás haya dado respuesta a mucha gente, pero no es el camino. Es decir, en el tiempo actual el hombre y la mujer tienen que volverse a reencontrar. Nos necesitamos. No es ya físicamente, ahora ya es una cuestión de supervivencia espiritual. No es que necesitemos para desahogar esos supuestos instintos físicos y animalescos que denominan sexualidad, no. Es decir, nosotros, desde la perspectiva incluso taoísta, que quizás es la que mejor explica esto, no nos consideramos elementos simplemente físicos, sino que somos energéticos. Y no habla de energía positiva y de energía negativa. Habla del yin y del yang. Y cuando uno empieza a indagar en por qué ocurren las enfermedades de esa perspectiva, no son enfermedades bacteriológicas, que sí que lo puede haber, sino que son enfermedades de desequilibrio entre la energía yin y la energía yang. Cuando empecé a entrar también en esa cuestión de buscar el por qué tenía tapones aquí en el estómago, eran como nudos, incluso acideces, que me atreví a ir al médico y decir, tengo problemas, es decir, aquí hay una tensión aquí en el estómago y no sé gestionarla bien. Bueno, me recomendó y me daba unas pastillas que decían que ayudarían a quitarme eso, pero
Cuando leí las contraindicaciones ponía de que quien tomaba aquellas pastillas posiblemente entraría en fases de somnolencia. Al entrar en esas fases de somnolencia no era recomendable que esa persona conduciera o que esa persona tuviera a cargo alguna cosa que requiriera la atención plena. Entonces le fui otra vez al médico que me diagnosticó y digo, yo no puedo tomarme esto porque si a cambio de esta tensión que siento aquí en el estómago, esto me va a dormir, es decir, me va a letargar. Él me dijo algo así, dice, bueno, si te arreglo una cosa, quizás te estropee otra. Digo, pero esto en la balanza no sale a cuenta. Y digo, no me las voy a tomar, voy a intentar buscar por mis medios la forma de que esto no me ocurra. Claro, yo en principio creía, digo, a lo mejor soy alérgico a la lactosa, porque claro, lo normal en aquellos tiempos era desayunar con un vaso de leche y quizás por lo que fuera nosotros en casa colocábamos pan seco y allí lo migábamos, o tomar leche, digamos, con algún disolvente de cacao. Y intenté entrar en el mundo ese que llamarían de las medicinas naturistas. Digo, bueno, pues quizás aquí hay alguna cosa, quizás hay un exceso de ácido en el estómago, todo esto, hay toda una serie de planteamientos dietéticos que quizás sea vegetariano y demás cosas, conseguirá eliminar esto de aquí. Bueno, en una parte sí, que a través de la dieta, a través de ese mundo más o menos naturista se conseguía apaciguar, pero las historias continúan. ¿Por qué estoy poniendo esta especie de entradilla tan larga? Porque es que si no, no se entiende de dónde salen las cosas, qué sentido tienen las cosas. Y cuando uno tiene problemas, dificultades, intenta buscar remedios. Lo normal en la gente es considerar el cuerpo como si fuera una cuestión mecánica y cuando tienen problemas se van al taller. En este caso, el taller son los médicos oficiales. Y los médicos oficiales van dando sus supuestos remedios. Ya sabéis que se ha ido marginando los sistemas más o menos naturistas, tanto dietéticos como de salud y demás, pero luego uno va viendo de que es más complejo de lo que parece. Son cuestiones a veces de desajuste entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que vivimos. Y la forma de gestionar esto es complicada. Bueno, sea como fuera, os voy contando historia personal, porque algunos me lo habéis pedido. Te colocas aquí, parece que estás pontificando sobre los temas. No, todo esto tiene su razón de ser, es decir, todo tiene su origen. Cuando uno siente de que tiene vacíos, tiene interrogantes, lo que busca son respuestas. Y me solía colocar en cualquier sitio. Igual era un asesín de retiro zen, que era un intensivo en el mundo del hatha yoga o del yoga. Bueno, quizás por aquí, o quizás uno entraba por el terreno de la mística cristiano-católica, o quizás por el esoterismo, o quizás por algunas cosas. En aquellos tiempos se hablaba de orientalismo, no tanto de la New Age, que ahora yo lo que veo es que todo esto se ha parcelado desde Estados Unidos para crear franquicias vinculados a empresas y demás cosas. Es lícito buscar, es lícito entrar ahí, pero ahí hay trampas, hay pequeñas trampas. Con eso no quiero decir que uno haya encontrado las soluciones, pero sí que he encontrado un gran terreno que da respuestas a cosas y eso es el por qué compartimos todo este tipo de conocimientos y por qué accedemos también a seres no físicos de otras dimensiones. Bueno, sea como sea, vuelvo otra vez al encuentro, que, bueno, a través de lo que serían las disciplinas yógicas de las asanas, las respiraciones de los pranayamas, los kirtan, las canciones, aquello parecía que tenía media respuesta, pero no dejaba de ser un grupito marginal, con buenas intenciones, que tenían también sus conflictos de carácter sexual, porque donde hay gente, pues hay chicos y hay chicas y surgen los enamoramientos, las atracciones, las represiones, los deseos, las frustraciones, eso continuaba ahí. Cuando entré también en círculos meditativos de carácter zen o de carácter de otro tipo, pues me encontraba también igual, es decir, sea como sea, el cuerpo sentía esa llama, sentía esa especie de fuego, y ese fuego siempre tendía a crear sensaciones platónicas de enamoramiento. Y uno dirá, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Es la
la necesidad biológica de que el hombre y la mujer se encuentren para tener relaciones físicas, sexuales, y con eso queda por ahí. Y en unas de estas también, es decir, surgía muy fácilmente, claro, esa energía intenta encauzar por dónde esa energía va a parar. Y en el caso, yo como varón, pues me salía la imagen femenina. Y fuera en cualquier encuentro, a lo mejor era que estaba haciendo pues una especie de marcha, marcha que es como una especie de, a ver cómo lo sitúo yo para entender. En aquellos años me encontré de que había una especie de mundo ecologista que estaba en contra de las centrales nucleares, y aquí en España se hacían en aquel tiempo, es decir, esto es casi España que estoy haciendo los evangelios, que decían en aquellos tiempos, porque aquello que se vivió en aquellos tiempos ahora no se vive. Es decir, se hacían marchas para recorrer los trayectos de las centrales nucleares, para decir cerrar las centrales nucleares porque los residuos luego no van a poder ser gestionados y van a ser más las desventajas que las ventajas. Puede pasar el caso como de Chernobyl, que haya un problema y lo que en principio es una generación de energía necesaria para las sociedades actuales se convierta en un problema ecológico y de salud que no haya compensado. Bueno, nos dejamos emborrachar también de aquel buenismo ecologista de aquellos tiempos, no de ahora, que ahora no tiene nada que ver aquel ecologismo anarco, libertario, ecologista, de vivir en comunidad y en armonía con la naturaleza. Ahora el ecologismo es prohibir, condicionar y estar a merced casi de las multinacionales. Ya lo veis aquí, en España está desapareciendo el mundo de la agricultura para colocar placas por doquier. Se ha abandonado en muchos sentidos. El ideal que tenía en aquellos tiempos era encontrar un grupito de gente para poder vivir de forma autogestionada, pues a través de la agricultura, a través de, pues eso, una pequeña granja, un comercio más o menos armónico. Todo esto ha ido quedando por ahí. No quiere decir que con el tiempo y en el futuro sea posible, pero había una especie de ideal que ahora no existe. Ahora parece que la sociedad está en un callejón sin salida. Parece que todo con esto del globalismo y las economías de mercado está desapareciendo esa especie de vida casi al estilo AMI, es decir, un estilo preindustrial. Bueno, estoy alargando mucho para llegar a donde es la esencia. ¿Cómo llego a descubrir o cómo se llega a descubrir de que no somos simplemente un elemento físico, sino que somos como una especie de batería bioenergética o energética? Es decir, nos está condicionando más ese mundo energético de lo que aparentemente o supuestamente la gente quiere valorar. Creen que el mundo de la sexualidad es solo cuestión física, que es una cuestión hormonal. No es una cuestión hormonal, es una cuestión de supervivencia de nuestra alma. Cuando empecé a experimentar algo que ya conocía anteriormente, ya os decía de que a lo mejor me sentaba en la alfombra o en la cama y empezaba a sentir el cuerpo y a sentir el entorno. Mis padres, los pobrecitos, a la hora de comer a veces abrían un poquitito la puerta de la habitación y entre ellos mismos decían: uy, déjalo, que está rezando. Bueno, ellos relacionaban eso porque frecuentaba esos ambientes juveniles que iban un poco entre la parroquia, y ellos debían creer que bueno, que al final uno era medio vocacionado para seguir alguna especie de llamada a lo religioso, sea como sacerdote o como monje o como fuera. No estaban equivocados, es decir, eso, algo ocurría de ahí, pero no se desarrolló así el proceso. El proceso fue que al encuentro con estas técnicas de meditación, estas técnicas de autoconciencia corporal, esas sensaciones que sentía en las manos se incrementaron. Es decir, pero ahora las conocía y las estaba produciendo yo voluntariamente. Es decir, me sentaba, cerraba los ojos o no, otras veces lo hacía con los ojos abiertos, sentía mis manos, las ofrecía y sentía como esa sensación de algodonamiento iba creciendo, como esa sensación del cuerpo también iba creciendo, y cuando ya me movía, que salía de aquel estado de introspección o de meditación, esa energía se dispersaba y tenía que volver a entrar en ello. Luego, profundizando en eso, esa fue la vía que enseñó Siddhartha Gautama, el Buda, en su primer sermón. Hay un libro
librito, digamos, de manual, el Sutra de la Atención, que lo refleja esto, es decir, el monje se sienta atento a su respiración, atento a su cuerpo, atento a las sensaciones de su cuerpo, atento a las sensaciones o a los pensamientos, y nota cómo sube y cómo baja, es decir, os lo aconsejo. Pero todo eso se queda ahí. Le decían al Buda que cuando se conseguía la iluminación. Y él podía decir, pues en 6 años, si sois constantes, pues puede ser en 6 meses, y si sois constantes casi en 6 días. Bueno, todo eso quiere decir que lo importante es el estar presente el máximo tiempo posible en uno mismo, en esa sensación de eterno presente. Pero estamos hablando de la iluminación no como un proceso mental, como de comprensión o de quedar en una especie de absoluto, sino que entonces empecé a sentir que la iluminación realmente es llenarse de luz, sentir las densidades. Si veis, a veces pues las imágenes de los santos, tanto orientales como occidentales, tienen una aureola que le cubre la cabeza e incluso una energía etérea que le tiene al entorno. Hay también personas que pueden llegar a ver una especie de como capullo energético que va saliendo del propio cuerpo con distintas, digamos, gamas cromáticas de colores. A veces incluso pueden notar que hay zonas que están como enredadas, es como si fueran los filamentos de un capullo de seda, o aquellos que conocéis las nubes de azucarillos de las ferias, aquello que está hecho con hilitos y que luego se coge un palo y bueno, los niños se la van comiendo, son azúcar pero en forma de hilitos. Bueno, pues así mismo es ese cuerpo energético. Ahora, ¿cómo uno llega a entender este proceso interno? No como un cuerpo físico, sino como toma de conciencia de ese cuerpo de energía. Somos algo más que este cuerpo físico. Este cuerpo físico no deja de ser nada más que el envase, el envoltorio, el molde donde esa energía tiene que ser desarrollada y armonizada. Hay muchas escuelas, incluso técnicas, que han pasado de buscar la meditación de la serenidad. Para los que seguís este canal, pues abrimos un espacio los miércoles, que es, digamos, en línea, sobre lo que es el arte de la iluminación o una sala de meditación, para poder intercambiar. Puede tener más o menos audiencia, pero luego con la intención también es compartir. El compartir es que es importante tomar conciencia primero de la envoltura física corporal, que lleva su tiempo, no es aquello de un ratito, y eso se hace a través de una simple técnica similar a la de la relajación, que aquí en Occidente se ha popularizado, pero que en el mundo yógico, en el mundo oriental, la relajación no tiene sentido, sino que es la toma de conciencia física y energética. A partir de ahí, los hindúes hablan de chakras. El budismo no habla de chakras. Quizás el budismo tibetano hace alguna referencia a esos centros, pero no es tanto. Entonces, cuando uno cierra los ojos, puede llegar a sentir como, si se presta atención al cerebro, ese cerebro va como expansionándose, no físicamente, sino sensitivamente. Y así en todo el cuerpo, las manos pasan de ser físicas a ser como una sensación de algodonamiento. Si tenemos la capacidad de despertar el potencial sensitivo, notaremos que nos hinchamos, no físicamente, sino energéticamente, similar como si fuéramos un globo como a presión. Por dentro va creciendo, y si ahondamos por dentro, veremos que hay como distintas densidades. Y aquello que os comentaba al inicio de esta presentación o monográfico, esa sensación de acorazamiento aquí en el pecho, pues con el tiempo aprendí que al prestarme atención y al expansionarla hacia afuera, no tan solo teniendo esa referencia que venía de forma del inconsciente, subconsciente o del supraconsciente, es decir, algo más allá de mi propia voluntad, que lo reflejaba en el elemento femenino, aprendí a expandirlo y ahí salía una especie de comunión o de amor universal, similar al que describen los místicos, esa llama de amor viva, ese vivo sin vivir en mí, que tan alta dicha espero, que muero porque no muero. Entonces sentía esa identificación con esa mística cristiano-católica de los santos místicos, Francisco de Asís, Santa Teresa. Sentía que esa expansión, esa sensación de abrirnos sensitivamente, tenía su sentido. Y inmediatamente el vínculo ya no se producía
con el elemento femenino, sino con lo sagrado. Eso sagrado es lo que podríamos llamar Dios. Para unos, el Dios católico, el Dios que tenemos como referencia es Jesús. Es decir, y entonces el mundo monacal, las monjas, en este caso las mujeres, se desposan con Jesús, de tal forma que ese sentimiento que podía estar aquí oprimiéndolas, esa necesidad de amar y de ser amadas, lo sublimaban en torno a la figura de Jesús. Él era su esposo, el esposo de todas. Casi diríamos que convertían a Jesús en un ser polígamo, es decir, que las ama a todas. Bueno, pues ese es el mismo principio que es el sol. Hay un solo sol, pero ese sol alimenta a todas las plantas. ¿Qué ocurre con el elemento masculino? Los monjes, pues bueno, ellos tienen que intentar también armonizarse. Mientras que en la tradición oriental tenéis también las figuras sagradas, es decir, en el hinduismo, pues tenéis a Lakshmi, Sarasvati, Durga, es decir, tenéis distintos aspectos de lo que sería la forma femenina en lo sagrado, como madres celestiales, y aquí tenemos lo que es la figura también de María Inmaculada, o Madre de Dios, o Reina de los Cielos, de tal forma que hay también una sublimación del mundo espiritual católico y oriental, ya que el mundo de la Reforma de Lutero negó todo ese principio, pero lo negó por sus propias necesidades, porque Lutero, una de las causas que hizo que se separara él personalmente, no luego sus seguidores, es que no sabía encauzar esa energía y necesitaba el elemento femenino, y lo encontró en una monja, creo, que con la que se casó y tuvo sus hijos, es decir, esa especie de energía sublime la encontró en torno a la pareja. De aquí también se podría llegar a derivar por qué se acusa a veces a la Iglesia de esa especie de depravación, de no poder gestionar bien esa energía. Los primeros apóstoles tenían su pareja, es decir, tenían su elemento femenino que las compensaba, no estaba vinculado al celibato. Creo que el celibato surgió a partir del año 500, pero era un celibato para dedicarle exclusivas, aunque se hacía la vista larga o corta, o se miraba hacia otro sitio, si el sacerdote tenía un amor, digamos, paralelo o al margen, se le podía poner cualquier nombre. Si seguís las biografías incluso de los papas, también tenían sus concubinas y sus cosas. Por tanto, es una energía que es muy difícil de gestionar desde el celibato. Ahora, ¿quiere decir eso que la relación sexual de pareja o de matrimonio da respuesta también a eso? No, estamos en las mismas. Es una energía. En este caso, os estaba comentando de que el cuerpo y lo que somos en sí, somos como una especie de batería bioenergética, unos con una polaridad que prefiero llamarle yin y yang, para no entrar en lo masculino, femenino, positivo, negativo, pero es reconocernos. Entonces lo que suele ocurrir es de que cuando el hombre en sí deja que esa energía le dé vigor, podéis decir que es la testosterona o que es nuestra condición, tiene un exceso de yang, y en esas medicinas y filosofías del taoísmo hay enfermedades que son simplemente síntomas de un exceso de energía yang. Es decir, los mofletes se ponen colorados, es decir, incluso hay irritaciones en los ojos, hay un fuego interior. Pues esto es lo que me ocurría en la etapa de la pubertad, de la adolescencia y más adelante. Es decir, ese despertar físico a la sexualidad estaba produciendo un incremento de la energía yang, y de ahí venía esa proyección hacia lo femenino, fuera en forma platónica, fuera en forma ideal, lo que sea. Supongo que al elemento femenino le pasa lo mismo, pero yo tengo que hablar como hombre. Como mujeres, tiene que ser una mujer la que os hable cómo es su circunstancia, cómo llega al mundo de la energía. No todo el mundo llega al mundo de la energía. Muchos se quedan en el mundo físico y intenta darle respuestas físicas. ¿Qué es lo que ocurre en el hombre cuando tiene un exceso de energía yang? Pues necesita imágenes femeninas, necesita apaciguar ese fuego o de alguna forma encauzarlo, porque si no acabamos desequilibrados mentalmente, emocionalmente y físicamente.
Es decir, acabamos pues mal, mentalmente el hombre se desequilibra y de ahí ese cauce que haya cogido las relaciones comerciales. E incluso el mundo de Internet, cuando se inició, la forma de encauzar y despertar la gente y el interés hacia Internet es colocar imágenes eróticas de mujeres. Mujeres que simplemente se manifestaban físicamente sobre su imagen. El solo hecho del hombre contemplar la imagen de la mujer, sea su cara, sea su cuerpo, sea vestida, sea desnuda, sea unas determinadas zonas de su cuerpo, hace que esa energía se consuele. Y esto tiene que ver incluso con una antigua fábula de estas que son metáforas para entender qué es lo que ocurre. Había un monje que se cuenta, o por lo menos así yo me lo contaron, o lo leí, o me llegó. Había un monje que estaba pues toda la vida encerrado en su cueva, en su ermita, para quererse acercar a Dios, para iluminarse. Y él había dedicado años y años y años a esa especie de meditación en la serenidad y en la expansión. Sentía que estaba siempre a punto, pero nunca llegaba. Siempre estaba a punto, pero nunca llegaba. Él se encerraba, se fragelaba, hacía sus cosas, digamos, para controlar esa energía, esa pasión que tenía por dentro, pero nunca llegaba a esa plenitud. Hasta que un día, que sale de su cueva, pasa por allí simplemente una mujer. El hecho de contemplarla después de tanto tiempo aislado, se le despertó todo ese fuego que estaba dentro como reprimido, oculto y en potencia, y en aquel momento sintió la iluminación. Esa iluminación podía ser el significar de la despertar de la Kundalini o del descenso de la gracia. En ese momento sintió que todo se había incendiado al contemplar la silueta o la forma de una mujer. Da igual el tipo que sea, da igual que tenga una apariencia, tenga otra, pero la carencia de ese elemento, que es un elemento aglutinante. Y es aquí donde quiero yo centrar. Es decir, el mundo occidental estamos enfermos al considerarnos simplemente como elementos físicos, que el hombre necesita desfogarse en la mujer y que la mujer a saber qué es lo que tiene, ya sabéis. Pero en la tradición oriental, mujer es energía. Shakti se designa así a la mujer, y Shakti se designa así al fuego sagrado o la energía que se invoca. Las mujeres tenéis este poder, aquello que dice de que el hombre es topa, o el hombre es fuego y la mujer es topa, y va el diablo y sopla. Bueno, pues son así. Fijaros aquí todas las corrupciones que hay en el gobierno español, que acaban con mujeres, digamos, de alquiler. Si todo el poder que está cogiendo la gente, tanto económico, es simplemente para estar con la mujer, con el elemento femenino, parece que toda la perversión, incluso los partidos políticos, son como lupanales de encuentros para que puedan encontrar esa especie de cauce mórbido y demás. Si empezamos a ver, eso no es morbo, es decir, ellos no tienen la culpa de ser como son. Es decir, si el interés de la vida es la supervivencia y es el rejuntamiento, como decía el filósofo clásico, dice: el hombre por dos cosas se mueve a la primera. Por el sustentamiento, decía que era la primera, el sustentamiento, la supervivencia, la alimentación, y por el rejuntamiento con hembra placentera. Por aquí es donde se coge a veces en las corrupciones a la gente, o bien por el dinero, por el poder o por el sexo. Ahora, tan malo es decir, el sexo, que está tan alejado de la espiritualidad. Hay que volver a enfundar, como en algunas religiones, a la mujer, taparla todo, que no se vea nada, que no se le vea el cabello, que no se le vea la cara, que no se les vea sus formas. Tan peligrosas sois las mujeres. Y fijaros, vengo ahora de pasear por la calle, estamos en verano, y las mujeres gustan de sentir su cuerpo, gustan de ofrecer su cuerpo a la vida, no a los hombres, sino a la vida. Necesitan sentir el aire, necesitan sentir sus formas. Bueno, pues es que sois como hogueras ambulantes, es decir, si así es. Ahora uno dice, solo le ocurre al hombre, el hombre es el depravado, el hombre es el que de alguna forma no puede llegarse a controlar. En la mujer, yo las referencias que tengo es que ocurre lo mismo. Lo que pasa es que no es de forma expansiva, sino que es de forma introspectiva. Es decir,
en vez de expandirse como quizás algunas, quizás a través de la danza, bailando, consigan descongestionarse físicamente. Pero aquí es donde quiero ir poquito a poco llegando. La importancia de autoconocernos energéticamente, de autorresponsabilizarnos energéticamente. Si no, no va a haber manera de que el ser humano consiga la armonía. Si continuamos separándonos porque no entendemos cómo, o no se entiende cómo hacernos compatibles, entonces mal vamos. En escritos antiguos decía que juntos salimos del paraíso y juntos tenemos que volver. Es decir, hombre y mujer salieron del paraíso, expulsados, y si queremos retornar al paraíso, tenemos que volver a reencontrarnos. Esos son escritos, digamos, del mundo clásico. Clásico ese cristianismo esotérico de los escritos pues que hay por ahí, no sé si es en los evangelios de Tomás o cositas de estas. Buscarlos, ponéis la frase pues, y veréis que algo de estas respuestas hay. Ahora, ante el celibato, ante la represión, ante la morbosidad, estaría la aceptación. Ahora, esa aceptación tiene que ser solo física, es decir, que cada cual haga lo que quiera, con su cuerpo puede hacer lo que quiera porque es suyo. Entonces ocurre que cuando uno empieza a autorresponsabilizarse de su energía, a iluminarse, es decir, iluminar el psiquismo, el cerebro, a iluminar todo su cuerpo, a iluminar esta parte afectiva, a iluminarse interiormente, continúa esa asignatura pendiente. El hombre y la mujer tienen que vivir separados o tienen que encontrar una forma para poderse compatibilizar y ayudarse el uno al otro. Me he encontrado tanto en las personas de vida cotidiana como aquellas que quieren hacer una vida espiritual, que ese asunto no lo tienen resuelto, no está resuelto. En la vida cotidiana, pues muchos de ellos, o bien en el entorno de pareja formal, sea de una forma o de otra, pues bueno, se aceptan, tienen sus juegos, sus caricias, hacen algunos familia y otros simplemente se encuentran sexualmente y ellos ya ahí encuentran el cauce para que eso está. Los que no saben gestionar eso de forma individual porque creen que la convivencia tiene muchos problemas, es decir, que son incompatibles de caracteres, de todavía están buscando el príncipe azul y la dama de los sueños, eso nunca acaba de completarse. Está ocurriendo que, por ejemplo, el modelo que presenta la industria angloamericana, es decir, de Hollywood, son los prototipos alfa. Y entonces el prototipo alfa es algo que no es para todo el mundo. Ni es para todo el mundo, ni es conveniente. Parece que las mujeres solo tienen que fijarse en el más alto, el más listo, el más amoroso, el que tiene también más posibilidades físicas. Bueno, eso está ocurriendo, como siempre ha ocurrido, que se diferencian en esos dos prototipos, el alfa y el beta. El alfa es el que sí, más o menos es el líder, ese ser carismático, y claro, las mujeres tienen que garantizar a su procreación buenos genes, y esos genes, esa selección que hacen es como si fueran a comprar, lo queráis reconocer o no, es un poquitito así, queréis lo mejor de lo mejor, cuando vais al mercado queréis los productos mejores, los más sanos, los que aporten más cosas, es decir, queréis para vuestra descendencia, queréis que sean listos, que estén sanos, que sean fuertes, que se sepan valer por sí mismos. Esas son cosas del código genético. ¿Qué es lo que hace? Que si solo os fijáis en los elementos alfa, todos los que no son alfa son apartados, son desdeñados. Como si dijéramos, estos productos cuando vamos a la compra o al mercado, no solo queremos lo mejor de lo mejor. Esto hace que incluso la industria de la alimentación desdeche muchísimos productos, los tire, y otros los embellezca para que aparentan que sean lo mejor de lo mejor, y a lo mejor son de plástico, es decir, son artificialmente grandes, vistosos, pero cuando vais a tocarlos, a comerlos, pues aquella manzana o aquel tomate no sabe a nada, es como plastificado, incluso por dentro empieza como a pervertirse. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Pues lo mismo, van a los gimnasios, se arreglan físicamente para decir, soy un alfa, sea hombre o sea mujer. Sobre todo los hombres, más fuertes, más listos, tienen que estar compitiendo para que la hembra, la mujer, os fijéis
en ese varón. Es como un combate, y el hombre esto es agotador, porque el 80% de las mujeres solo se fijan en el 20% de los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que el 80% de los hombres ya están fuera de la percepción vuestra, de la percepción femenina. Por tanto, ¿qué va a hacer ese 80%? Ese 80% son productos desechados, es decir, son hombres que nunca van a encontrar una mujer, son hombres condenados a la frustración, o que se vayan hacia el mercado. Van al mercado a mujeres de alquiler, del tipo que sea, o entren en el mundo, digamos, de las imágenes de cuerpos o de actos. Estoy alargando todo esto porque el tema es muy, muy complejo. El tema es complejo, pero es esencial. ¿Quiere decir que personalmente tengo la respuesta? No tengo yo esas respuestas, pero sí es las respuestas que he ido encontrando, he estado sintiendo, y el camino viene para aquí. ¿De dónde me vienen estas respuestas? Cuando a veces la gente habla de que sí hemos existido en otros tiempos y demás, por las referencias que tengo de otras existencias mías, se ve que esas respuestas las tenía, pero ahora no es cuestión de que os hable de supuestas vidas pasadas. Pero sí que a lo largo de mi vida he intentado compatibilizar esas dos polaridades. He estado siempre buscando lo que para vosotros sería pues ese arquetipo femenino que complemente, que coja. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo he encontrado y no lo he encontrado. Es decir, resulta que el arquetipo femenino perfecto sois todas. Todas las mujeres. Da igual la apariencia que tengáis, da igual la edad que tengáis, da igual cualquier condición que tengáis física. Porque lo que uno está buscando realmente es la polaridad, el biomagnetismo o la bioenergía. Es decir, uno lo que está buscando, en este caso, como yang, estoy buscando el yin. El yin. Y el yin sois todas. Todas las mujeres sois centrales bioenergéticas de la polaridad yin. Así como todos los hombres son la polaridad yang. Y en ese desajuste es en donde está el problema y la solución. La solución está en no vernos físicamente, en no ver solo el prototipo alfa, tanto hombre o como mujer. Esto, si cogéis las películas típicas, pues eso, que digo yo, de la industria de Hollywood angloamericana, pues Gris y demás cosas, siempre son dos supers, que son lo mejor de lo mejor, y el romanticismo está ahí. No, esa imagen es la misma que potenciaban los trovadores en la Edad Media, aquí en la zona del sur de Francia, en la Occitania, o en el norte, digamos, de la península. El norte, digamos, dando a la zona aragonés francesa o gala. Es decir, eso eran otros tiempos. Allí se crearon lo que llamaban las cortes del amor, les corts del amor, y buscaban lo que era el amor refinado, el amor refinado. Hay un libro interesante, no sé si lo podéis encontrar por allá, que se llama Cercamón, no sé si está en la versión española, que lo que cuenta es la historia de cómo se entrena un trovador. Y en este caso es un niño pues más o menos inocente, en esa etapa de la pubertad o juvenil, y lo que se le enseña es, si él quiere sublimarse, es decir, si quiere aspirar a lo sagrado, al amor más refinado, tiene que idealizar a la mujer. Y entonces se le presenta cualquier mujer de las cortes y se le enseña de qué es lo más bello, qué es lo más sublime, y hacia ello tiene que dirigir todo su arte a la hora de cantar canciones, hacer poemas. Esa es lo mismo que el Quijote, necesita Dulcinea para poder salir al campo de batalla y enfrentarse a todos los demonios y a toda la negatividad. Necesitamos ese elemento femenino que nos motive, es decir, todo lo hacemos por ella, por rescatarla del dragón, por rescatarla de esas fauces. Luego veremos que el dragón es esa energía no canalizada.
esa energía que poseéis las mujeres y que tendríais que ser responsables de ella y saber qué es lo que queréis hacer con la humanidad. Si queréis dejar que los hombres se autodestruyan y por tanto os destruyáis también vosotras, toda posibilidad de salvación, toda posibilidad de volver otra vez a ese paraíso original, donde los dos eran compatibles y donde los dos se autocreaban espiritualmente y a todos los niveles. Voy poquito a poco hilando más. ¿Qué es lo que uno se encuentra con esto? Se encuentra que toda esta gente que está meditando, que quieren hacer una vida espiritual, que moralmente intentan perfeccionarse, cualquier vertiente, desde el mundo consagrado al mundo de los laicos, de cualquier religión, de cualquier tradición o de no religión. Mucha gente que dice, prefiero estar solo que mal acompañado. Bueno, son frases que al final traen más problemas que ventajas. Ocurre que cuando uno pasa muchas horas meditando, intentando serenarse, serenar los pensamientos, sentir esa energía en el cuerpo, lo mismo que pueden hacer sacerdotes, monjes o cualquier esquema de cualquier, lo encontraréis no tan solo en la Iglesia Católica, que suelen enseñar a los caballeros, incluso ahora suelen decir aquello de, bueno, es que muchos de ellos pues son homosexuales o muchos de ellos tiran hacia los niños. Ahora, ¿por qué están siempre dirigiendo este morbo hacia los niños? Es decir, ahí hay una perversión, pero es a otra escala. Yo ahora me estoy refiriendo a lo que es las dos polaridades, masculina y femenina. Cuando el hombre, sea un hombre consagrado a lo espiritual o sea un hombre profano, no sabe gestionar esa energía, ese exceso de energía yang, el recurso más inmediato es el descargar físicamente la fuerza de esa energía. En ese caso es el esperma, es decir, son como si fueran las brasas del fuego. Entonces, cuando sienten un fuego que está por dentro, muchos de ellos, a través de la manipulación manual o del tipo que sea, desprenden de sí mismos esas brasas que le están quemando por dentro. Entonces, el efecto de no gestionar bien su energía, ni mental ni emocional, es el autoconsuelo, que para mí no es el autoconsuelo, sino que es la descarga. Es decir, en ese momento se liberan temporalmente de esa energía. En la mujer ocurre lo mismo. Os están induciendo a que las mujeres busquen también, cuando tengan una especie de necesidad de ese elemento complementario, pues que utilicen pues juguetes. Os aconsejo que veáis una película que se llama Histeria, donde habla del origen de esos juguetes a nivel tecnológico, como las mujeres en su desequilibrio, eso que llamaban la histeria, pues necesitaban compensarla y iban a que les hicieran el masaje de la risa en su zona genital. Y aquellos terapeutas que se dedicaban a masajear a la mujer para que descargara esa historia, míradla, es bastante interesante, es bastante aleccionadora si conseguís verla. Entonces había mujeres pues que se les bloqueaba la voz porque no podían cantar, porque estaban tristes, sentían eso, era como la ausencia de aquello que complementa. Bueno, pues os están encauzando a que descarguéis vuestro exceso de yin. Bueno, cuando los hombres descargan el yang que no saben gestionar, cuando las mujeres descargan el yin que no sabéis gestionar o que no saben gestionar, se produce un vacío que inmediatamente, en los que tenemos una formación católica, dice, esto es la culpabilidad. La Iglesia os culpabiliza sobre el hecho de la manipulación genital. Entonces, no, incluso ahora suele haber algunos que creen que eso es una terapia, la terapia de la automanipulación y el uso de juguetes o de imágenes de automanipulación. Incluso hay concursos que se hacen por internet o en grupo, donde la gente se autoconsuela. Me hablaba una vez una persona que se reunía en un grupito de mujeres para autoconsolarse, cada una a sí misma, utilizando sus juguetes, en grupo, como aquellos que tienen cosas. Bueno, pues todas estas cosas que van por aquí, lo que conducen es hacia el inframundo, pero la gente tiene que sentirse culpable
No, se sienten culpables no ellos, su alma se siente triste, porque esa energía, en vez de descarrilarla como si fuera un tren, desprenderse de ella, esa energía es como lo que os decía al principio, por eso es tan largo. Cuando esa energía se me despertaba de pequeño, enseguida se me venía la proyección de una persona donde proyectarme platónicamente. Me parecía que estaba trabajando, estaba estudiando y solo tenía pensamientos y sentimientos para ella. Recuerdo también, pequeño, que eso os habrá pasado, vosotras en vuestra zona pélvica y demás, el hombre queda hipnotizado, queda atrapado. Y uno dice, ¿qué ocurre? Uno queda atrapado porque esa es el origen de la fuerza que tenéis vosotras. Es decir, desde ahí parte toda esa energía. Y es una energía que actúa abduciendo, atrayendo, no tan solo la atención, sino toda nuestra fuerza va hacia ahí. Es decir, todo lo que es el recreo visual y sensitivo, Internet ha estado floreciendo y está floreciendo, incluso ahora a través de la IA y demás veréis muchas imágenes manipuladas que hacen que los hombres dirijan su mirada a las imágenes femeninas y, a ser posible, a esa zona pélvica. ¿Todo eso es una patología? ¿Todo eso es un problema? No, eso es problema-solución, está todo ahí. Todo ahí mismo es lo real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tenemos que encontrar que nosotros somos una batería energética y le tenemos que dar respuestas, no tan solo físicas, sino energéticas. Y la respuesta es energética. En vez de desprendernos de la energía, lo que podíamos hacer es donación de nuestro exceso de yang y de vuestro exceso de yin. Es decir, tengo que hablar como si hablara con vosotras, porque hablar con hombres, es decir, y son dos polaridades energéticas. A mí, por ejemplo, las imágenes que me entristecen es sentir que una mujer se desprende de esa energía yin cuando uno siente una gran carencia. A veces siento tanta carencia que sé que no es una carencia puntual de ahora, sino que es una carencia del alma. El alma como si estuviera sufriendo por no tener ese contacto físico y vital de retroalimentación, yin y yang. Y eso es lo que tiene que hacerse circular el uno al otro, nos retroalimentamos. Y es ahí donde tenemos que poner énfasis. ¿Cómo se retroalimenta uno? Ahí es donde estaría un poquitito la razón de esta exposición. Es reconocer primero que nos necesitamos. Nuestro exceso de yang o vuestro exceso de yin tiene que llegar a un momento de armonizarse. Tiene que sacarse esa especie de publicidad de los alfa, ¿no? Es necesidad vital. En eso nos va la salud física, afectiva, psíquica y espiritual. Es decir, tenemos que vernos como una totalidad, cuerpo, mente y espíritu. No es solo físico. Nuestra alma necesita, como hombre, como yang, necesitamos el yin. Y supongo que vosotras como yin necesitáis el yang. Entonces, lo que se hace es intercambiar. Es un, digamos, beneficio mutuo. Si lo que la mujer hace es comerciar con su yin, bueno, pues el hombre sacrificará su economía, su fama, lo que sea, y se irá tras la mujer. Ya lo veis que a veces, sean políticos o sean lo que sean, cuando tienen algo, todo va encauzado hacia ahí, para conseguir esa especie. Ellos creen que es placer, placer sensitivo, corporal. No, eso es una necesidad. Y habría que sentir que el encuentro entre el hombre y la mujer es una necesidad. No es un vicio, no es un juego, es una necesidad. Ahora, eso tiene que acabar con el descarrilamiento de la energía vital, es decir, en el hombre la pérdida seminal es como la pérdida de las brasas del fuego. No tiene sentido. Puede mantener ese fuego, pero ese fuego tiene que dulcificarlo ella. Os hablaba de que yo de pequeño sentía, en la etapa esa de la pubertad y de la juventud, esa especie de asfixia. Bueno, pues esa energía tiene que subir desde abajo, tiene que abrir la zona del estómago, que es donde se bloquea. Aquello que consideraba
que era un problema, que quería tratármelo médicamente, no es el problema. El problema es que la energía, cuando se despierta desde abajo, necesita el consentimiento afectivo. Si no, aquí se produce un bloqueo. Cada vez que nos apasionamos, acordaros, tendré que hablar en primera persona, cuando una vez recuerdo que fui invitado a la clase, antes había colegios mixtos, pero también había clases separadas de chicos y chicas. Y la profesora de matemáticas o la maestra de matemáticas me dice: ven a mi clase, que ella estaba dando clase a las chicas, que ahí te daré unos libros, digamos, que necesitas, y bueno, los consultas y demás. Bueno, pues cuando entré en aquella clase, que todo eran chicas, sentía de que el fuego y la energía me quemaba por dentro. Sentía todas las miradas, aquellas miradas femeninas que nunca había visto, tantas mujeres, tantas chicas juntas. Yo venía de pueblo y estaba llegando a la ciudad y eran mis primeros días en la ciudad. No había nunca entrado en una clase solo de chicas. Y la profesora estaba delante de todo, la puerta que yo entraba era detrás, y a medida que entraba notaba que me estaba paralizando, me estaban temblando las piernas, no controlaba el sofoco del cuerpo, es decir, el cerebro se me estaba descontrolando. Creía que no iba a llegar nunca a la mesa de la maestra, es decir, sentía que todas aquellas miradas me estaban quemando, me estaban difuminando, me faltaban las fuerzas y sentía los calores, es decir, sentía que mi cara no la podía controlar, sentía que me ponía colorado y aquello era insoportable. Y entre las risas, las miradas y la curiosidad, primero porque era nuevo en aquel colegio y venía de pueblo, fue de los momentos más impresionantes que he vivido en ese contacto femenino. Es decir, de tal forma que yo creo que quedé 2 o 3 días tembloroso, me temblaba el cuerpo, el psiquismo, no podía articular casi palabra, de el superflash de energía yin que había recibido. No estaba preparado, ni mi cuerpo, ni física, ni mental, ni energéticamente. Claro, uno dice, ¿y por qué no lo controlaba? No lo controlaba porque no sabía controlarlo. No conocía esa energía, no conocía esa potencia. Es decir, tantas miradas del elemento femenino, un poquito más, me combustionan allí. Todavía creo que hoy de día, contando esto, estoy temblando. Es decir, fue tanto el impacto, que es esa etapa de la pubertad, de la juventud, que esa energía pues no se controla bien. Bueno, con el tiempo, a través de esas prácticas de introspección individual, empecé a sentir esa energía, cómo la podía expandir, cómo podía notar alrededor, y luego es cómo aceptaba a la energía femenina. Por suerte, tenía un anhelo. El anhelo no era de buscar el espasmo, es decir, de que cuando el hombre estuviera con la mujer físicamente, tenía inmediatamente que vaciar, digamos, sus conductos seminales, y ahí se acabó la película. No se acabó ahí la película, porque nunca tuve esa necesidad. Simplemente quería sentir el abrazo, quería sentir el cuerpo, y el cuerpo inmediatamente hacía que se activaran otras zonas. Los que conocéis la necesidad del abrazo, nos abrazamos, hombres, mujeres, todos, y aquí nos compensamos afectivamente. Y luego también en la boca pues nos besamos, y luego queda la otra parte, la parte del ombligo hacia abajo, una parte no resuelta. Y aquí vuelvo otra vez a lo que es la biografía. Hoy va a ser intenso en esto de aquí, porque uno es el resultado de muchas cosas de este tiempo y de otros tiempos. Ocurría lo mismo cuando en esa etapa, en la etapa, digamos, de la juventud, empecé a frecuentar lo que aquí se llamaban los bailes. Los bailes, en el pueblo teníamos los bailes, y en la ciudad eran otro tipo de bailes. No eran discotecas, pero eran semibailes. Y recuerdo de que yo formaba parte de un grupo deportista, yo practicaba el piragüismo, y pertenecía a un club. Aquel club tenía como una especie de discoteca para ellos y abierta al mundo. Bueno, abierta a la ciudad. Bueno, pues teníamos acceso, el grupo de piragüistas, a esa discoteca sencilla, le llamaban baile. Había distintos bailes, había bailes para los agricultores, y este era un baile, pues bueno,
para ese club y abierto a la gente. Y claro, allí el baile de aquellos tiempos, que esto ya se ha ido perdiendo, estaba entre el separado o el baile suelto, ese baile suelto, y luego el baile lento, que se dice. En el baile lento es cuando se pide o se pedía bailar a la otra parte. Normalmente los hombres, los chicos, los jóvenes, nos acercábamos a las chicas y le pedíamos por bailar. Bueno, pues en esas estábamos. Claro, ahí la energía empieza a encontrar el soufflé. Es decir, ahí empecé a encontrar cómo el cuerpo dejaba de ser un cuerpo ya, un cuerpo de joven, y encontraba otra textura totalmente distinta. No sé a las chicas cómo se ocurriría, pero era un poquitito similar. ¿Y qué es lo que ocurría? A través de ese baile más cercano, donde se tocaba pecho con pecho, donde se rodeaba el cuerpo de la chica, donde más o menos nos mecíamos al ritmo de la música, sentía el consuelo del abrazo y como esa energía fluía, se destapaba de la zona del estómago, llegaba hacia el pecho, abría el psiquismo y se producía una especie de realización platónica. Ya no era el amor a distancia, donde uno proyecta sus necesidades hacia una persona a distancia, aunque la vea desde lejos, sino que esta era física, era real, era viable, de que toda esa especie de soufflé y de fuego pudiera como armonizarse. Bueno, de tal forma que supongo que la chica debía estar en un entorno similar, y es ahí donde se produce lo que la gente suele llamar el enamoramiento, el emparejamiento. Y en ese momento sentí que otra vez las piernas me temblaban, que el cuerpo se me desajustaba y que no sabía gestionar todo eso. De tal forma de que en esos momentos que bailábamos cuerpo con cuerpo, pegados al cuerpo el uno al otro, claro, la invitación más cercana es: vendrás el domingo que viene, vendrás la semana que viene, nos encontraremos. Y la chica toda dulce dice sí. Digo, ¿podremos estar? Sí. Es decir, en ese sí, esa aceptación, todo el psiquismo y toda la energía empieza a encontrar respuestas. Dice, por fin. Bueno, por fin sí y por fin no. Son las dos cosas. Es como esa energía. Y ahora por fin ya puedo tener a una chica, a una mujer con quien abrazarme, con quien compatibilizarme física y psíquicamente. Fue tan el desajuste que produje que detrás de mí hubo aquello de dar 3 pasos hacia atrás. Es decir, en la conversación que teníamos mientras estábamos bailando, de los dos salió el compromiso de volvernos a reencontrar a la semana siguiente, al domingo siguiente. Bueno, habéis ido vosotros otra vez a aquel baile, aquella pequeña, digamos, discoteca cercana. Si vosotros no habéis ido, yo tampoco. Fue tal el miedo, el pánico que me cogió, que no me atreví a acercarme a más de 200 metros de aquel baile, de aquel lugar, por temor a volverme a reencontrar con aquella chica, una chica sencilla, que no me había puesto problemas, todo lo contrario, había sentido una total aceptación. En aquel momento se produjo un desajuste vital y desde allí surgió un sentimiento de culpabilidad, de promesa no cumplida, de tal forma que con el tiempo, algunas veces que me he vuelto a encontrar por la calle y en algunos lugares, aquella persona que ya hemos crecido en edad y que ya supongo que cada uno hemos formado nuestros entornos, siempre me he sentido como un cobarde, como un traidor, como alguien que todavía le queda pendiente de pedirle disculpas, de no haber cumplido las expectativas que nos habíamos dado el uno al otro. No sé si ella fue o si no fue. Es decir, nunca más supe de ella verbalmente, nunca más me atreví a acercarme a ella. Bueno, ¿todo esto qué quiere decir al hacer referencia a esto? Todo esto quiere decir cómo funciona esa energía, cómo se reprime, cómo de alguna forma se asimila. Por suerte, el tiempo fue transcurriendo. Al conocer el mecanismo de la autoconciencia física, de esa sensación energética y de poderla expansionar hacia todo el entorno de esa forma mística, eso aún no queda simplemente como enamorándose de Dios. En alguna de las cancioncillas que hice,
era así, me enamoré de Dios. Pero bueno, al enamorarse de Dios, uno se enamora de un principio. Por suerte, alguien facilitó el encuentro. En una de esas, digamos, salidas que hacía yo fuera del lugar donde vivía, esos encuentros para hacer prácticas de técnicas orientales y demás, hubo una chica de una cierta madurez, era mayor que yo, pero, bueno, parece que ella dio pie a que nos encontráramos físicamente. Eso había pasado también anteriormente en otra circunstancia, pero también el miedo me coartó y el compromiso hizo, o la falta de compromiso y de gestionar esa energía, que diera el paso necesario. Pero en esa ocasión sí di el paso necesario. Fui invitado a reencontrarnos ya físicamente. Esa persona era mayor que yo y tenía una actitud muy condescendiente en el sentido de decir, me doy cuenta que no estás maduro, que no sabes de qué va todo esto, y ella se sentía con la superpotencia, con la serenidad y demás, que pudo atraerme, pudo sacarme ese miedo inicial a esa energía, y entonces nos reencontramos. Ella creó el entorno, era un entorno, ella tenía un vehículo, y a través de aquel vehículo íbamos de un lugar a otro, nos encontrábamos distintos fines de semana, y ella supo cómo dirigir la energía. Entonces, ella en principio era como queriendo decir, me tienes físicamente, nosotros estábamos en un entorno protegido, fuera en un entorno, digamos, físico, o fuera incluso la que salíamos a las afueras, a los bosques, a los campos, estábamos lejos de la gente, y ella, con una amabilidad que es de una auténtica diosa, de una auténtica maestra, es la que me invitó a pasar de la parte física del contacto de pecho, de boca y de cuerpo a la zona genital. Entonces, en la zona genital hay un miedo, una inseguridad en el hombre, podré controlarme, no controlarme. Ella siente de que puede despertar en esa energía. Aquello que yo no controlaba, ella aprendió o me enseñó a que se podía controlar. De tal forma de que al invitar que esa parte de mí entrara en ella, ella supo sosegarme, como diría decir, no hay prisa, acostúmbrate a estar dentro de ese santuario. Claro, toda esa energía que aparentemente no sabía gestionar, al estar dentro hay dos tendencias, la tendencia a descarrilar o la tendencia a conocer cómo funciona. Como estaba versado en esas técnicas de respiración que ya poquito a poco con el tiempo fui cogiendo, pues que no se bloqueara ese tapón aquí en el estómago, que no entrara la premura, sino a sentirla, pude notar cómo esa energía iba envolviendo. Cuando ya no es necesario el descarrilamiento, esa energía entonces empezaba a alimentar el pecho, y del pecho se abría como una especie de, no digo alas, sino como una especie de campo energético envolvente. Y allí podíamos permanecer minutos y minutos. Y ella sabía gestionar a través de sus movimientos, y luego entre eso entró todo un mundo de energía. Es decir, en el mundo físico era compatible con la energía. Es ahí cuando uno recupera el sentido y se da cuenta de que no es solo contacto físico. El contacto físico es imprescindible, no necesario, imprescindible, pero para descubrir que somos algo más que partes físicas que entran en jugueteo en ellos, sino que esos son como calderas que tiene que irse destilando la energía por dentro. Hay muchas escuelas de conocimiento esotérico y demás, y dicen, tienes que llevarlo por la columna vertebral, tienes que llevarlo por aquí y por allá. No, esa energía se gestiona por ella misma. Simplemente hay que abrir la parte del pecho, sacar los nudos del estómago que se hayan producido y recrearse en el encuentro y en la polaridad del uno y del otro. Inmediatamente el exceso de yang no desaparece, sino que es complementado con el yin que la otra persona estaba ofreciendo. ¿Dónde está el yin de ella? Todo. Su olor, su presencia, cada parte del cuerpo de la mujer destila yin.
Y entonces uno empieza a sentir que se está alimentando, el yin y el yang se están alimentando el uno del otro. Y es como un complemento. Ahora, ¿quiere decir que cuando están juntos los dos se están retroalimentando? No, puede ocurrir que solo se alimente uno y que el otro no tenga la necesidad de alimentarse o no sepa alimentarse. Esa es una necesidad no tan solo física, sino que tiene que ser del alma. Y es entonces cuando uno siente que las dos polaridades fueron hechas primero como unidad que fue separada y luego necesitan otra vez reencontrarse. Todo esto de aquí viene para que nos demos cuenta de la importancia de volvernos a compatibilizar hombres y mujeres. ¿Es necesario que tengamos el hombre ideal o la mujer ideal según la polaridad en la que estemos? No, es como un enchufe con tal de que sea compatible, lo que llaman el macho y la hembra, es decir, en los enchufes ya sabéis cómo hay unos que tienen saliente y hay otros que tienen la parte entrante. Pues es lo mismo, como suelen decir por ahí, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera. Pues como es en el terreno físico, es en el terreno interno. Es decir, las mujeres tenéis el entrante, el absorbente, y el hombre tiene el saliente, pero vosotras mandáis sobre nosotros, porque esa parte nuestra es más vuestra que nuestra. Nosotros la tenemos, pero vosotros la gestionáis. Otra cosa es de que se haya relacionado el hombre cuando está dentro de la mujer, que al soltar las semillas tenga que dar lugar a una procreación física. Yo cuando empezaba a experimentar estos campos físico y energéticos y sensitivos, me atreví a consultar a seres interiores y digo, ¿dónde va a parar esta energía, esta necesidad de abrazarnos de tal forma que estemos como atravesándonos uno al otro? Dice, todo esto va a parar, esta energía va a parar a Dios. Es decir, cuando nos estamos amando no tan solo físicamente, sino energéticamente y espiritualmente, es la divinidad la que se está alimentando. Ahora, ¿estamos alimentando una divinidad externa? No, estamos alimentando nuestra divinidad. La divinidad que todos tenemos dentro. Ese pecho que necesita el abrazo, ese complemento genital, esos labios y esos fluidos que se funden, es la forma que tiene el yin y el yang de retroalimentarse. La imagen esa del yin y del yang es la más perfecta para entender de qué va el juego físico y energético. Entonces, el exceso de yang es compensado por la carencia del yin. Y ahí se produce la armonía. Y una vez que los dos cuerpos están juntos y las energías están juntas, nace un tercer elemento, que es un elemento divino. Ya no nacemos orgánicamente, es decir, si no dejamos las semillas a la mujer las puede pedir cuando quiera, porque de hecho son suyas. Las semillas que el hombre tiene, las gestiona la mujer, pero la mujer puede decir, ahora es tiempo de cultivo, ahora es tiempo de no cultivo. Por tanto, todo esto que hay después como contraindicaciones, como prevenciones, como colocarse barreras, como colocar medicamentos para neutralizar los embarazos y demás cosas, no son necesarios. En este tipo de relación no es necesario ni plastificar el órgano masculino, ni colocar barreras femeninas, ni colocar medicamentos dentro del cuerpo para desestabilizarse hormonalmente. No, simplemente es la mutua aceptación, sintiendo que esa relación física es también energética y espiritual. Y es una compensación. Eso, si el ser humano lo descubre, no intelectualmente ni emocionalmente, sino vitalmente, se dará cuenta de que se acabaron las guerras, se acabaron las discusiones, se acabó incluso la lucha de sexos o la lucha de polaridades entre hombres y mujeres. Es entonces realmente cuando la tierra se convertiría en el paraíso. Cuando nos demos cuenta de que nos necesitamos, los yang necesitamos a los yin. Por la mujer no puedo hablar, pero supongo que es igual. Los yin necesitan al yang, porque cuando estoy en esa fase de alimentación del yin, todas para mí sois la misma mujer. La mujer con la que estoy, sois todas. Esto es difícil de entender, pero ella desaparece como con nombres y apellidos y con forma física. Su forma física no importa como tal, sino que es la energía que os contiene a través de vuestra forma física.
Cada parte de vuestro cuerpo, cada textura, el aliento, los fluidos, todo para el hombre es alimento. Y supongo que la mujer tiene que sentir lo mismo, pero yo no puedo hablar por vosotras. Vosotras necesitaríais a alguien que pudiera expresar su presencia en este acto. Tampoco tiene que hacer referencia a técnicas enseñadas en Oriente. No, esto es un acto de fusión amorosa. Es lo que los cátaros llamaban el fi amor, el amor refinado. En otros lugares recibe otros nombres, incluso hay rituales y más para entrar en esto. Pero esto es inaccesible, este tipo de energía es inaccesible al mundo profano. El mundo profano, cuando tiene un exceso de yang en los hombres, lo descarrilan. Es decir, no saben gestionarlo. Las mujeres, no sé, no puedo entrar ahí. Supongo que la mujer, si supiera compensarse y alimentarse del yang masculino, muchas de las depresiones, muchos de los desequilibrios desaparecerían. Lo dicho, cuando una mujer hace por verter su yin, los hombres lloramos, o por lo menos yo así lo siento. Siento que mi parte yang siente un dolor inmenso porque la mujer no se haya alimentado del exceso yang que uno produce, es decir, cada cual produce lo que tiene. Los yang producimos yang y los yin producen yin. Es cuestión entonces de compatibilizarse y de retroalimentarse para que todo esto funcione. En ese momento adquirimos una naturaleza divina, comprendemos lo sagrado, comprendemos lo divino, comprendemos por qué el mundo está desequilibrado y por qué no funcionan los celibatos, por qué no funcionan las represiones, por qué no funciona incluso todo ese mundo de depravación que va por ahí. Primero porque no reconocen su propio cuerpo, porque no reconocen su alambrique, su cuerpo energético, porque no se reconocen como entidades energéticas y solo son físicas. El paso que hay que hacer para que esto se armonice y que pueda polarizarse es que la gente primero reconozca su parte física sin descarrilar y que sepa cómo gestionar la energía por dentro, cómo se lleva desde abajo, cómo se sacan los tapones del estómago, cómo se lleva a expandirse desde el pecho, cómo uno se abre en todo su cuerpo energéticamente y luego cómo se envuelve en ese yin y yang, en las dos polaridades, pero como baterías energéticas, generadores de energía, unos de una polaridad y otras de otra polaridad. Es decir, y en ese está la retroalimentación física y espiritual, para convertirnos en un andrógino que tiene las dos energías integradas, en un ser divino, no en un ser carente de la otra polaridad. El celibato hace que sea una carencia. Ahora, que antes os comentaba, en el mundo monacal femenino se buscaba ese enamoramiento de Dios, de Jesús en ese caso, para que entrara esa fuerza en ella. Y los hombres supongo que buscarían a través de el contacto con la naturaleza también esa fusión, sea con las plantas o con el elemento sagrado. Para un hombre no hay nada más sagrado que la imagen de una mujer. Todas son sagradas. Se busca a veces la perfección de proporciones 90, 60, 90 y la edad ideal de la eterna juventud, esos 33 años donde la flor está en pleno esplendor. Pero cuando eso no está, el listón tiene que ir bajando. Es decir, ya no se busca esas formas arquetípicas, sino la energía en sí, la fuerza en sí, pero viene a través del cuerpo. Que nos dice que a falta de pan buenas son tortas. Cuando uno no accede al elemento alfa, pues se tiene que conformar con el elemento beta, sea hombre o sea mujer, porque en sí es la misma energía. Que la sepan aprovechar o que la sepáis aprovechar ya es cosa de cada uno. Yo no puedo hacer más. Es decir, cuando algunas veces se me dice ¿por qué comparto esta especie de conocimientos y demás? Alguien me escribió desde Francia diciendo estás reactualizando los textos sagrados que hacían referencia a la sexualidad sagrada. Intento sacarles de los lenguajes esotéricos, de los lenguajes que solo podían interpretar 4, para decir esto está al alcance de todo el mundo. Todo el mundo está llamado a armonizar
su polaridad masculina con la femenina, pero no descarrilar, es decir, no entrar en ese mundo de depravación. Yo a veces me he encontrado gente que es muy violenta, gente muy sexualizada, que utiliza la otra polaridad como si fuera una especie de Kleenex, de usar y tirar, y busca la variedad y busca 50.000 experimentos y 50.000 sustancias y 50.000 cosas para sentir más y más, es decir, entrando en una especie de mundo depravado. No, esto es lo más sencillo del mundo. Esto es la técnica que todo el mundo conoce en su conciencia y en su alma. ¿Qué es? Como hombre se necesita una mujer, es decir, para juntarse físicamente y descubrir ese poder que antes era incontrolable, que os hablaba cuando entré en contacto con esa clase solo de señoritas, de chicas que en aquel momento quería que la tierra se me tragara o que desapareciera en una especie de explosión que estallara en mil cosas. Supongo que a las chicas cuando os ponéis coloradas, pues es lo mismo. Es la gente que dice, es que siento las mariposas en el estómago. Bueno, pues imaginaros que es que las mariposas habían nublado el cerebro. Esto lo comprobáis cuando el hombre, la sangre y la fuerza se le va hacia abajo, el psiquismo se nos nula. Es decir, las espías saben perfectamente que la forma de sacarle los secretos, más secretos, a la gente importante, en cargos importantes, es precisamente excitarlos sexualmente. Al excitarlos, la sangre baja a su zona genital y el cerebro queda desprotegido. Entonces le puede decir, ¿y cómo va a actuar el ejército? ¿Qué secretos tienes en tu ministerio, en tus cosas? Y aquella persona de la forma más inocente se confía y le dice todo. Ese es el trabajo de las Matahari de turno. Y es el que se enseña en las escuelas de espionaje, es decir, enseñar que las mujeres tienen el poder de bajar el control, bajar las defensas a través de llevar a la excitación erótica, y en la excitación erótica con una palabra así, con recrearse por detrás, con el lenguaje, le pueden sacar todo, y el hombre se confía. Las mujeres, yo no puedo hablar por vosotras, me gustaría hablar, pero necesitaría una contraparte que pudiera hablar desde la misma perspectiva en la que me sitúo. No quiere decir ni más ni menos, porque lo que uno siente, vive, descubre y demás está accesible a todo el mundo. Si es que no es un conocimiento esotérico, no es que haya que pasar por una escuela especial de conocimientos de esto, que nos vayan a enseñar el maituna, la técnica tal. No, es lo más natural. Lo más natural en un niño es abrazarse, entre unos amigos es abrazarse, pues cuando se sienten las dos polaridades, como decía en aquel momento en que estábamos bailando lento, sentía ya el calor, todo se me iba, solo faltaba la zona genital, y en la zona genital di 3 pasos hacia atrás, ya no me atreví. No dejó de ser un encuentro y no pasó al noviazgo, que era lo normal para recrearse el uno en el otro. El hombre en este caso, yo tengo que hablar en primera persona, mi reconocimiento a vosotras como diosas, todas, uno siente que mientras haya respeto, y ese respeto fluya, porque la mujer también tiene el poder de destrozar al hombre, bloquearnos por la garganta, con cualquier insulto, con cualquier menosprecio, el hombre es destronado, se le sale el gallito, ellas como si fuerais diosas, tenéis que, sabéis mantener como vestales ese fuego, avivarlo y no hacer que estalle y que el hombre quede pues como si se hubiera caído de un templo, de una torre muy alta. Es decir, podéis sublimar al hombre hasta lo más alto y también lo podéis destrozar con 4 palabras. Luego veréis que algunos hombres reaccionan cuando esa energía ya no la controlan y aquello que era amor empieza a ser náuseas porque se bloquea aquí, se bloquea aquí y el pecho se cierra, consiguió abrirse y se cierra. En las mujeres supongo que debe ser, hemos sido mancilladas, no volveremos a abrir nuestro santuario, nos cerraremos afectivamente, nos haremos frías y demás. Ese es el problema. Es decir, la humanidad estamos en una encrucijada que si no descubre la forma de armonizar esa energía, estamos condenados a la autodestrucción o destrucción mutua asegurada.
Es decir, si no notamos que somos complementarios, necesarios, imprescindibles, no tan solo hombres y mujeres o cuerpos físicos, sino que necesitamos fundirnos físicamente, psíquicamente y espiritualmente. Y eso ya no tiene tiempo. Aquellas que siempre miraré, mujeres que me han ido acompañando en todo este proceso, veo que han ido entrando en los escalafones divinos. Ellas habrán hecho su propio proceso, pero a mí todas son diosas, todas os habéis convertido en diosas. Han hecho de que a todas os vea desde el mismo prisma. Ya no veo a la mujer en sí, sino que veo a la polaridad, a la diosa. Ella se manifiesta a través de cada una de vosotras. Ahora, en vosotras, las mujeres, está en descubrir que detrás de todo hombre está ese Dios que estáis anhelando. Tendréis que reeducarlo, o él tendrá que redescubrir cómo tiene que circular esa energía por el interior, cómo tiene que circular desde el estómago y desde el pecho y desde la zona genital y desde los brazos y desde el abrazo, y tendrá que aprender a destilarla. Si el hombre no aprende a destilar esa energía, está vedado su paso hacia lo que sería el amor sagrado, el amor de fusión, el amor que nos diviniza, no que nos animaliza o que nos vuelve hacia el inframundo. Lo dicho, aquellos que descarrilan su energía, que vierten porque no saben controlar su exceso de yin y su exceso de yang, en vez de compartirlo, en vez de darnos vida los unos a las otras y las otras a los unos, porque para esto estaríamos como llamados. No sé qué más contaros, es decir, cuando uno se está exponiendo públicamente, os aseguro que lo hago desde un sentimiento de sinceridad. Que eso tenga eco en vosotros o en vosotras, eso es cosa de cada uno. A veces la gente quiere buscar respuestas físicas, pero tendría que estar abierto a vuestras preguntas. Si queréis, debajo, si esto queda grabado, yo no sé si ahora se está grabando, si esto quedará grabado y sube a la red y queréis poner preguntas para que haya una segunda parte que dé respuestas a cómo se consigue eso. Pues entonces, cuando el hombre encuentra a la diosa y al Dios en sí mismo, y cuando Dios y nosotros somos una misma realidad, a partir de entonces la especie humana cambiaría. Ya no seríamos más víctimas, ya no habría estos conflictos que hay, y sabríamos apreciar el don de la vida y que esto realmente es el paraíso en la tierra. Es decir, no sé qué más comentaros. Sí que a veces, incluso hablando con seres que están en dimensiones de la luz y que manifiestan su estatus célibe, como hombres o como mujeres, muchas veces que hemos entrado en ellos, siento dolor porque sé que son almas que han llegado a un cierto nivel, pero que no conocen la expansión de los niveles superiores. Tarde o temprano tendrán que volver a la Tierra o volver a cualquier otro planeta para integrar esas dos polaridades en sí mismas, que no son trans, es decir, que no se trata de que en el hombre hay la mujer y la mujer hay el hombre. Todo eso son desinformaciones. El hombre tiene que ser muy hombre en todos los niveles y la mujer muy mujer. Yo no soy quien para daros las pautas ni para contaros más intimidades. Me he encontrado incluso alguna mujer que se me ha confesado y dice: es que soy ninfómana, necesito continuamente hombre. Bueno, pues yo tendría que decir lo mismo en el caso masculino. Entonces, encontrarse dos que tienen un exceso o que generan tal cantidad de energía de su propia polaridad que necesitan retroalimentarse de la otra. Es decir, esa necesidad de que amar y ser amados, ese es el equilibrio. Todo lo demás no lo comprendo. A veces paso por algunas calles de esta ciudad y veo cómo hay tiendas que empiezan a especializarse en vender juguetes para que las mujeres derramen y viertan su exceso de yin. Eso es el fracaso de esta civilización. Cuando las mujeres no controlan, es como un agricultor que tiene un exceso de producción y dice: bueno, ya que yo no voy a consumir lo que sobreproduzco, pues lo voy a tirar o lo voy a enterrar y nadie se va a aprovechar de ello. No, el exceso de yin femenino es la carencia por parte del yang masculino, y el exceso de yang masculino tendría que ser compensado por el yin femenino. Todo esto es complejo y yo
no puedo estar dando unas respuestas continuas, pero sé que me avalan testimonios de realidades sensibles. A veces que hemos intentado compartir estos conocimientos con seres de otras dimensiones, hay unos que evolucionaron hasta cierto nivel en el celibato, pero otros se degeneraron. Hay seres que entran en el inframundo y son parasitados cada vez que se desprenden de su energía. Otras entidades alimentan de aquella energía que es vertida en la masculinidad, la diablesa encarnada en los íncubos y subíncubos, en lo que es la figura de Lilith. Lilith es cuando su exceso de yin lo desparrama, está engendrando seres del inframundo. Lo mismo ocurre en la parte masculina, y de ahí viene todo ese morbo que a veces se pone en las películas que están ahí al uso, hechas por personas que no conocen el mecanismo, pero a veces les gusta utilizar la vida de las personas consagradas femeninas como seres que no saben gestionar bien y que entran en el mundo de la depravación, y de ahí salen películas a veces hasta de tipo gore o de terror, ¿no? Como si ellas mismas buscaran a sus subíncubos o a sus cosas de por ahí. Ocurre en lo masculino y femenino. A veces me he encontrado alguna persona en retiros de meditación que tiene facilidad para poder visionar, y se ha pasado el tiempo visionando imágenes femeninas, simplemente como recreándose estando ahí. Esas son las tentaciones de San Antonio. Es decir, aquella que cuando esa energía no sabe encauzarse, pues busca la proyección con la imagen femenina. Incluso hay escuelas de conocimiento que estimulan eso, pero yo no estoy para que la gente busque respuestas fuera del mundo físico, sino para que aprovechemos los que estamos en el mundo físico para compatibilizarnos, para compartirnos los yin y los yang, y nos armonicemos, consigamos la salud física. Es decir, el taoísmo y demás habla enfermedades por exceso de yang, enfermedades por exceso de yin, enfermedades por carencias de yin y enfermedades por carencias de yang. Es decir, estudiar un poquitito la medicina energética de la acupuntura, la digitocultura del taoísmo. Bueno, pues hasta aquí esta exposición temática de hoy, y si queréis, tenéis alguna duda, dejar algún comentario al pie de este vídeo. Y nada más que deciros, pero gran parte del sufrimiento de la humanidad está precisamente en que no sabe armonizar esta batería que somos bioenergética, y nos necesitamos como dos polaridades. La carencia de uno es la enfermedad del otro, es decir, la enfermedad a veces es ese desajuste que tenemos en nosotros, un exceso de producción de nuestro natural y un déficit de alimentación de aquello que nos aporta la otra polaridad. Muchas enfermedades de los hombres es por falta de mujer, y muchas enfermedades de la mujer es por falta de hombre. No es suficiente con la unión física y los recreos físicos, sino que esa energía tiene luego que pasar a una octava superior, tiene que sublimarse. No es suficiente con el encuentro de pecho a pecho y de genital con genital, sino que también tiene uno que juguetear en el mundo sensitivo, en el abrazo, en la expansión, y luego el mundo de la visión. Y luego veréis que en vuestros brazos tenéis al Dios y a la diosa que tanto habéis anhelado a lo largo de la vida, y que ese paraíso perdido vuelve otra vez a nosotros. Si esto se incrementara de forma exponencial, desaparecería toda esa visión apocalíptica del mundo. Ahora, avisar a aquellos que quieren seguir una vía espiritual, que si lo que iluminan durante el día lo despilfarran durante la noche, pues eso no es nada, eso es como el castigo de Atlas. Lo que conseguía durante el día lo perdía por la noche. Es decir, en la pérdida de las semillas masculinas, de los fluidos masculinos, de las automanipulaciones, está la decadencia. Entonces, es un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguir estas
bueno, estos vídeos o estos tipos de información, y en vosotros está enjuiciar no tanto al mensajero, que aquí soy simplemente uno más de los que hay por ahí, sino que vosotros sepáis valorar. Pero lo dicho, el uno sin el otro no podremos, digamos, volver a ese paraíso perdido y a ese cielo todavía por construir. Si nos continúan separando, si continuamos todavía aceptando de que unos somos muy malos y las otras son víctimas de las víctimas y que unos tienen que estar en contra de otros, les estamos haciendo el juego a una tercera potencia. Dice que cuando dos pelean, uno se beneficia. Pues nada, gracias y hasta otra.